8 de la mañana con 9 minutos, avanzamos, tenemos ya nuestro segundo invitado, se trata del doctor Esteban Ron, analista jurídico, que ya se encuentra con nosotros. Doctor Ron, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. Ha terminado esta primera fase del proceso de juicio político en contra del presidente de la República en la Asamblea Nacional. Se espera que en los próximos 10 días, la Comisión de Fiscalización elabore el informe respectivo y se continúe con el proceso. Ayer, la proponente del juicio político en su intervención, la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, a quien los demás interpelantes delegaron que ejerza esas funciones, dijo que, por ejemplo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, facilitó esquemas de corrupción en Flopec, que el exgerente de Flopec, el señor Osvaldo Rosero, y el señor Hernán Luque, exgerente de EMCO, como piezas claves de la corrupción de Flopec, y que de eso hay evidencias, y en fin, algunos argumentos. Responsabilizan políticamente al presidente de la República. De su lado, el abogado del presidente de la República dice que prácticamente el presidente no conocía ninguno de los hechos señalados por los acusadores. ¿Cómo mira usted el avance de este proceso, tanto los alegatos presentados por las personas que impulsan este juicio político como los argumentos de defensa o de descargo presentados por el abogado del presidente de la República? Buenos días, Licenia Alexis. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes siempre y a quienes nos escuchan. Yo creo que las evaluaciones de este juicio político, Licenia, hay que hacerlo desde tres perspectivas. Cada una de las fases en las que nos estamos encontrando o que ya han pasado en días previos. La primera fase en la cual se establecía la proponencia del juicio político, la iniciativa y además el anuncio y el ajuste de pruebas, pues se cumplió sin mayores vicisitudes. Por ahí hubo un par de cambios por parte de los proponentes del juicio político, pero que finalmente no significaron mayor situación ni transgredieron ninguna norma jurídica, si lo podemos decir en ese sentido, sino que por ahí obviamente los resquicios políticos siempre tenían que ver y bueno, se cerró esa fase y ahora pues el día de ayer se cerró la fase de la actuación de la prueba. Yo creo que esta fase de la actuación de la prueba la podemos significar o la podemos resumir bajo dos premisas. La primera de ellas, Licenia, es que en la primera instancia, en los primeros días de la actuación de la prueba, los proponentes del juicio político tenían una gran fuerza, tenían además una elocución y además una teoría de la proponencia de justificar la infracción política, en este caso del presidente Lasso, de una manera bastante secuenciada. De hecho, se cuidaron mucho los alegatos, se cuidaron mucho la forma en la cual se estaba actuando la prueba. Sin embargo, hay un punto de inflexión bastante complicado y ahí hay que decirlo. Cuando no se presenta el ex gerente de Flopec, el señor Estupiñán, creo que eso rompe un poco los esquemas y rompe las actuaciones secuenciadas de los proponentes. ¿Qué pasa después de eso? Se intenta proponer, se intenta volver al encauce del juicio político, pero obviamente le dio espacios a la defensa técnica del presidente Lasso, a su representante, el doctor Neira, para que empiece con digamos que un contraste y un descargo de las situaciones que se venían dando. Obviamente quedará a la historia lo que haya pasado con el señor Estupiñán, que lamentablemente pues en el informe, perdón, en la carta que envió como justificativo no dice mayor cosa. Ahora, en la parte final hay que cuidar dos cosas. Como les decía Licenia previamente, se delegó en este caso al asambleísta Veloz para que haga las elocuciones finales del juicio político y haga el pronunciamiento final. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho la asambleísta Veloz? Hacer un relatorio y una enumeración de las pruebas y el por qué se debía imputar esa responsabilidad al presidente de la República. Sin embargo, existieron otros elementos que estuvieron por ahí, obviamente parte del discurso político, eso no es tan criticable porque estamos en un medio ambiente político, y se concluye con la defensa del doctor Edgar Neira, quien intenta pues contrarrestar cada uno de los puntos establecidos por parte del asambleísta Veloz. En ese sentido, pues nosotros qué podemos sacar como una conclusión. La primera es que hubo un rompimiento de la secuencia de la prueba, principalmente con esta actuación de el ex gerente Estupiñán, y después de eso, y después de que se superaron inclusive las vicisitudes de carácter procedimental que fueron poco a poco, igual con ayuda de juristas a través de redes sociales, fueron poco a poco reencauzándose cuando se querían utilizar normas externas al procedimiento parlamentario, también se devolvió esa seriedad y esa legitimidad al proceso de contradicción. Nos queda en este momento, y el día de ayer escuchaba algunos comentarios y también leí algunos analistas también en redes sociales que se hacía una elocuencia bastante significativa. Esta es la fase y este es el germen
principal del juicio político, no tanto las presentaciones de prueba ni tampoco la contradicción, sino en la elaboración del informe, porque la elaboración del informe va a tener especial relevancia el cómo se presenten cada una de las pruebas, como les decía, las secuencias de las pruebas, que es lo que éstas intentaron demostrar, a efectos de generar una posible responsabilidad. Y aquí es donde se empiezan a mover tal vez las juicias políticas del CENI. ¿Cómo está, doctor Ron? Qué gusto saludarle. Buenos días. Alexis. Em, yo quisiera que usted nos ayude a entender un poco cómo, digamos, en el desarrollo de este proceso que ha llevado adelante la Comisión de Fiscalización, este juicio no se ha quedado únicamente ahí. Este juicio también se lo ha debatido en medios de comunicación, canales de televisión, radios, en las redes sociales. Ha sido muy comentado el juicio. Y creo que han logrado desde ciertos sectores posicionar una idea de que se tiene que demostrar la culpabilidad como que si se tratara de un tribunal de justicia. E incluso algunos colegas suyos, creo que me parece de manera muy precipitada, han dicho que se necesitaba de una sentencia judicial para llegar a una instancia política como esta. Estaríamos hablando de que un juicio político tardaría en esperar, no sé, 5 años, 10, etcétera. Entonces, quisiera que nos ayude a entender también aquello, ¿no? Que forma parte de los relatos que se construyen, mucho de la comunicación política que usan de un lado y de otro, pero también de cómo para esto se prestan muchos abogados. No usted, porque usted lo ha dejado clarísimo en todas las intervenciones que le he escuchado, doctor Non. Gracias por esas palabras, Alexis. Yo creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer los abogados y principalmente quienes nos encontramos en el ámbito académico es demostrar imparcialidad, objetividad. Y yo lo que les digo a mis alumnos es hablar con la ley en la mano y además no interpretarla al antojo. Sí, yo creo que uno de los principales errores que existe dentro de la deontología jurídica es interpretar la ley al antojo y manosear la ley a efectos de darle o utilizarla como un camino para fines inescrupulosos. Eso es, es la premisa básica de la clase de deontología que se habla inclusive en primer semestre. Ahora bien, ¿cuáles son los relatos que nosotros podemos ir tachando dentro de las fases del juicio político que intentaron mermarle principalmente procedibilidad? Eso tenemos que hablarlo en esa manera. La primera, haber dicho que ante la ausencia de una tipicidad o tener un error en ese sentido al momento de establecer la redacción del juicio, este se caía por la inexistencia de tipicidad. Eso fue mermado por la propia Corte Constitucional y creo que se hizo una contención inclusive, sin Alexis, sin hablar de ámbitos políticos, sino solo con el simple interés de informar. Entonces, el tema de la tipicidad y de la inexistencia de tipicidad no iba por ahí, porque además se puede eso contrastar con el principio del jura novit curia en la Corte Constitucional, que es que el juez, que conoce más derecho que el proponente, puede solventar este tipo de errores. Primero. Segundo, el tema de la prejudicialidad, que es lo que tú señalabas. Establecer que dentro de un juicio político se requiere el establecimiento de una responsabilidad previa, es decir, una sentencia condenatoria ejecutoriada a efectos de proceder con el juicio político, fue rotundamente falso. Es rotundamente falso. Existen legislaciones a nivel latinoamericano, en nuestras democracias inestables latinoamericanas, que sí establecen esto por un tema de seguridad y para que el juicio político no sea activado, como lo que sucede en Perú. En Chile sí se requiere de prejudicialidad, por poner algunos ejemplos. Además, como tú bien señalas, Alexis, ¿cuánto dura un proceso judicial? ¿Sí? Los procesos judiciales igual se ajustan de acuerdo a las conveniencias políticas del caso. Hay procesos rapidísimos y hay otros que se quedaron en ese cajón que tienen los actuarios judiciales que se llama el olvido. Entonces, ahí tenemos una segunda cosa. No existe tal prejudicialidad. Tercera, y creo que es la más importante, a nivel de debate de juicio político dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que sucede? Se intentó asemejar en los primeros días del juicio político a un juicio ordinario. Es decir, utilizar subterfugios, engaños del juicio ordinario en el juicio político y hacer una asimilación como que en la Asamblea Nacional existe jurisdicción. ¿Qué significa la jurisdicción? Administrar justicia, ¿sí? Y hacer ejecutar lo que se encuentra ya juzgado. Y obviamente los principios procesales jurisdiccionales son totalmente diferentes, así como las actuaciones de la prueba. En ese sentido, hay que señalar tres diferencias sustanciales.
La Asamblea, en primer lugar, no tiene jurisdicción, es decir, no puede administrar justicia. Lo que existe en este procedimiento es un proceso de fiscalización y control de actuaciones políticas. En segundo lugar, pruebas. Hablemos un poco de pruebas. Sí, efectivamente hay principios generales del razonamiento probatorio básico, pero en cuanto a la actuación dentro de la propia comisión, nosotros no podemos homologar el proceso de contradicción probatorio, es decir, ese tema de yo tacho una prueba por inconducente, improcedente, lo que sea por parte de las defensas, porque no estamos ante este principio que te decía Alexis de contradicción, estamos ante un proceso de cargo y descargo, Así es. ¿sí? Es decir, a mí me imputan con este cargo, yo descargo con esta situación, ¿de acuerdo? Y la parte final es que ningún asambleísta, bajo ninguna circunstancia, es juez. Lamentablemente, la traducción del impeachment histórico, que es el juzgamiento en fiscalización y control de las actuaciones políticas que se inicia en Estados Unidos, no tuvo una mejor traducción que juicio político. Sin embargo, recordemos que ningún asambleísta, eso es lo que te decía, puede aplicar principios jurisdiccionales, obviamente sí de debido proceso, digamos que así sí va, ¿sí? El debido proceso en general, pero principios contradictorios de la prueba y tratar de administrar justicia no va. En este caso, presidente o expresidente apelado de la comisión o la vicepresidenta, lo que tienen que hacer es un procedimiento de ser facilitadores para, en este caso, el ejercicio de cargo y descargo. Ujú. Y en este Ahí caso, estamos, hasta ahí estamos entre las grandes diferencias que podríamos señalar. ya, en este caso, doctor Rom, usted dice que la presidenta o el presidente de la comisión debe ser facilitadores. Ayer, en esta etapa del proceso, se recibió esta carta del señor Estupiñán en la que decía que esta vez quería dar su versión. Fue solicitado por la asambleísta Veloz, pero la legisladora María Belén Cordero, Ana Belén Cordero, perdón, ejerciendo en ese entonces la calidad de presidenta de la comisión de fiscalización, dijo que no y no dio paso a la intervención vía telemática del señor Estupiñán, testigo clave en este proceso de juicio político. Esa negativa, esa parte del procedimiento fue correcto, la señora tenía que decir que no, o podían haber recibido esa comparecencia en ese instante, por un lado, y por otro, la asambleísta Veloz ha dicho que van a pedir que el señor Estupiñán comparezca ya cuando el caso pase al pleno. Si esto ocurre, ¿en qué medida lo que diga el señor Estupiñán puede servir para esclarecer el caso? Ok, en este caso, recordemos que al ser facilitadores nuevamente, los presidentes o vicepresidentes de las comisiones establecieron un calendario que lamentablemente no tiene un registro reglamentario, es decir, no tiene la base reglamentaria, no tenemos un procedimiento interno de un juzgamiento o procedimientos internos dentro de las comisiones cuando se dan este tipo de procesos de fiscalización. Es al arbitrio de. Y entiendo que convenencialmente no se, o de acuerdo a lo que pasó, no se dio paso a esto porque se habían cerrado las inclusiones de las pruebas, ¿sí? Se encontraban los asambleístas ya en la fase de alegatos finales, es decir, en las conclusiones, cuando hubo la delegación a Viviana Veloz y cuando el doctor Edgar Neira empezaron con ese cruce de cargo y descargo final. Fue ahí cuando se presentó la carta, si no me equivoco, Licenia y Alexis. Entonces ya se había cerrado la parte previa. Pero ojo, dentro de este tipo de comisiones, y eso es lo que llama la atención y vale decirlo, hay inconsistencias procedimentales de lado y lado, ¿sí? De lado y lado. Y hay que ser tajantes en ese sentido. ¿Cómo se hacen las cosas dentro de las comisiones y el procedimiento parlamentario, dicen y Alexis? Con mociones. ¿Sí? Con mociones. Yo mociono tal situación. ¿Qué pasaba si es que en este caso, dentro de la propia comisión, se mocionaba a la presidencia de la comisión, a la presidencia del asambleísta Cordero, y se decía que se lea o que se admita, en este caso, una última intervención, no como parte de la prueba, sino como cierre, y tenían la votación de mayoría dentro de la comisión? La asambleísta Cordero tenía que dar paso obligatoriamente. Lo mismo hubiese procedido en el caso de esta comparecencia o intento de comparecencia que se rumoró del presidente Lazo, ¿sí? Entonces, es esa falta de debate y de conocimiento parlamentario al interior. Si yo hubiese emocionado, si nosotros hubiésemos emocionado en un simple ejercicio como el que estamos dialogando con ustedes, hubiésemos torcido esa mala voluntad de no proceder en este caso, con un alegato o con una prueba que es sustancial al proceso. Pero lamentablemente, eso es lo que les digo, de lado y lado hay inconsistencias procedimentales. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esta declaración del señor Estupiñán?
pieza clave en la estructuración de la teoría del caso y de la imputación de responsabilidad al presidente de la República. El procedimiento en el pleno de la Asamblea es bastante estricto, es muy estricto y no quiero dar ideas lamentablemente porque a veces se puede contradecir con lo que Alexis decía, que nosotros dentro del medio ambiente jurídico podemos dar ideas en ese sentido, pero no se permiten intervenciones de terceros dentro de las fases finales en cuanto a la interpretación, en cuanto a la interpelación del juicio. En ese sentido, Ni el siquiera como presidente de la comisión general, perdón que le interrumpa ahí, doctor, ni siquiera como comisión general podría ser recibido Estupiñán en el pleno. No, no puede. Las Ya, comisiones generales ok, se realizan dentro de las sesiones ordinarias, estimado perfecto. Alexis. Recordemos que el procedimiento de juicio político es estrictamente de juicio político, interpelación de horas establecidas, ¿no es cierto? Pero como les decía, no quiero dar ideas. Tranquilamente, un asambleísta podría materializar una versión de el señor Estupiñán y presentarla como parte de la interpelación. ¿Sí? O Pero el, sea, no es tan complejo, ¿no? ujú. No es Pero tan el señor complejo en Estupiñán ese como sentido. tal definitivamente no puede Él no va comparecer. a poder participar en esta comisión. Recordemos que la interpelación es ese acto final de la justificación o injustificación de actuaciones dentro del proceso de fiscalización y control en el cual la autoridad interpelada y los interpelantes asambleístas hacen ese cara a cara respecto de las alegaciones. Las comisiones generales, dicen y Alexis, son en sesiones ordinarias. Recordemos que las sesiones de establecimiento de un juicio político tienen, y según la ley orgánica de la función legislativa, un único punto en el día, que es el juicio político per se, porque además tiene hacia atrás un establecimiento de actuaciones para que se instale ese pleno. Pero como te digo, hay formas, y no estamos haciendo un bypass a la ley, pero tranquilamente se puede hacer una declaración juramentada ante notario y uno de los asambleístas interpelantes presentar dicha declaración en la interpelación final, ¿sí? Pero de ahí como tal, no. Y obviamente se pueden utilizar actuaciones fácticas como que el señor Estupiñán haga una declaración de prensa, una rueda de prensa, etcétera. O él mismo solicitar ante la comisión en la fase, aunque está cerrada la fase de actuación de la prueba, ser escuchado. La comisión verá si es que le da paso o no le da paso. Pero lamentablemente, como les decía, esa falta de conocimiento del procedimiento parlamentario de lado y lado hacen que personas en testimonios o pruebas fundamentales se hayan quedado de lado. Pero ¿hay formas para que el señor Estupiñán comparezca? No. ¿Hay formas de incorporar el conocimiento o lo que él tenga que decir? Sí las hay, Licenia y Alexis. Ahora, uno de los tantos disparates que hemos tenido que escuchar durante estos días a propósito de algo que mencionaba el doctor Ron, que es evidente que ha habido desconocimiento de lado y lado de procedimientos parlamentarios, es que incluso la Corte Constitucional podría intervenir acá y declarar la inconstitucionalidad del proceso. ¿Es eso posible, doctor Ron, como dijo la legisladora Joana Moreira, o no? No, no, nuevamente, vamos a hacer una distinción. Y yo sí llamé mucho la atención a lo que estableció Joana Moreira en un inicio, cuando ella estableció. Entiendo que ha recogido su discurso también, la legisladora Moreira. Entiendo que ha recogido su discurso y recogido, no corregido, ojo, porque también el ego de los asambleístas al momento de decir me equivoqué es medio complicado, ¿no? Entonces, ha recogido su discurso y es un juego alguna vez de La escuché esta autocrítica no está analogía. en la agenda de ningún político de este país. No, de nadie, Alexis. Creo que las personas que tenemos otro tipo de cosas sí podemos decir, me equivoqué. No tengo ningún problema en aceptar cuando me he equivocado y creo que ustedes Así es. tampoco. No, no, Pero qué va. bueno, ¿qué es Uno lo se que equivoca a diario, estableció? además. Así es. ¿Qué es lo que estableció, qué se quiso poner en este relato? Es que la Corte Constitucional podía declarar la nulidad del juicio político, ¿sí? Y que la Corte Constitucional, una vez terminado el juicio político, podría revisar el juicio político sobre la base de la aplicación de un artículo desde el 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y entiendo que el asambleísta Villavicencio también estableció eso. Pero ojo, la Corte Constitucional puede revisar el procedimiento de destitución, no de juicio político, ¿sí? Y ver que se hayan cumplido las garantías del debido proceso, sí, pero en el proceso de destitución. Entonces, se recogió el comentario. Ahora, nos encontramos ante una fase totalmente diferente. La Corte Constitucional, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, artículos 163 y 64, para que se tenga una mayor relación y que quienes nos escuchan puedan revisar la misma, establece que la Corte Constitucional tiene los procedimientos de verificación.
¿Qué son los procedimientos de verificación? Lo que la Corte Constitucional puede ver en cuanto al cumplimiento de dictámenes, sentencias, resoluciones o acuerdos reparatorios. En este caso estamos ante un dictamen. La Corte Constitucional puede revisar el procedimiento, sí puede revisar el procedimiento, pero con estricto rigor. Se activa esto siempre y cuando el Pleno de la Corte Constitucional así lo determine, y puede hacerlo de oficio, como lo que realizó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o a petición de parte. En este caso, ¿quiénes han pedido? Presidente de la República y la propia Comisión. ¿Qué es lo que entraría a revisar la Corte Constitucional? Perdón, no a revisar, a verificar, que es diferente. Hacer una verificación de si es que los fundamentos del juicio político realmente se ciñeron a lo que se estableció en el dictamen. Es decir, que la imputación política sea sobre la base de una posible infracción de peculado. Es lo que nos dice el dictamen en la parte resolutoria, Alexis. Procédase con el juicio político. Voy a parafrasear, ¿no es cierto? O es admisible el juicio político sobre el peculado, porque las dos causales de confusión quedaron descartadas. Y además, las sentencias tienen dos partes, la ratio decidendi y el obiter dictas, ¿sí? El obiter dictas es toda esa parte de la antecedentes, competencia y demás. Pero la ratio decidendi es la parte de la decisión, estricta, pura y dura, cuando dice resuelve. Hay ciertos resquicios de esa ratio decidendi que se tiene que asimilar de otras partes de la sentencia, es decir, las obligaciones que en este caso tiene la Asamblea Nacional y la Comisión. ¿Qué nos decía en la ratio decidendi y la Corte Constitucional en el dictamen de admisibilidad, Alexis? Que al encontrarnos dentro de la mayor expresión de fiscalización y control político a un presidente de la República se debe cuidar exhaustivamente los detalles y la imputación o la posible imputación debería ser únicamente sobre la causal admitida. Eso es lo que puede hacer la Corte Constitucional. Hacer una revisión de el procedimiento seguido, pero no ahora, pues. ¿Se ha acabado el juicio político? No se ha acabado el juicio político. Se encuentra en la elaboración del informe. La Corte Constitucional, además, suena horrible porque la Corte Constitucional no juega con timing, pero la Corte Constitucional debe saber que el juicio político tiene pasos en específico. En este momento se cerró la actuación de prueba. ¿Puede entrarse en un periodo de verificación en este momento? Sí, sí puede, pero nuevamente es una verificación verificación de dictamen. No estamos hablando de una nulidad o anulabilidad de todo el juicio político. Es decir, pongámonos en el escenario, doctor Ron, de que el caso llegue, se hace el informe, el caso llega al Pleno, en el Pleno hay los votos y finalmente censuran al presidente de la República. ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso o de qué dependerá de que el mismo se ajuste totalmente al dictamen de la Corte Constitucional? Todo depende, en este momento, como les decía Licenia, del informe, ¿sí? Porque si bien se actuó la prueba en estos 10 días y se presentó la prueba en los 10 días anteriores, el informe debe generar una secuencia. Si el informe presentase alguna incongruencia respecto al dictamen o a los parámetros del dictamen, porque es sobre el informe la decisión. Ojo, no es la decisión sobre lo pasado en estos días de prueba o la presentación de la prueba. Eso es parte motivacional de la secuencia que se manifiesta a través del informe. El informe es la actuación final. En el informe la Corte Constitucional podría revisar. Pero ojo con una cosa, Licenia, el procedimiento de verificación constitucional es un tema bastante complejo y no es inmediato, ¿sí? Solo hagamos el símil y el parangón con lo que fue la verificación de la sentencia de la acción extraordinaria de protección con el Consejo de Participación Ciudadana. Se llamó audiencia, se pidió información, ¿sí? La Corte Constitucional tiene 4 parámetros para hacer estas verificaciones. En primer lugar, requerimiento de información. Segundo, audiencias, peritajes y una segunda parte que es la intervención de la fuerza pública, que en este caso no se va a dar. Pero imagínate, Licenia, lo que es establecer un procedimiento de verificación, al menos con esos 3 parámetros de certeza. No es que va a ser inmediato. Entonces,
y decir que la Corte Constitucional es la que va a revisar, también depende de la voluntad del Pleno, ojo, ¿no? Porque estamos ante la conformación de una voluntad de 9 jueces que tienen que decir, sí, vamos a entrar a la revisión de este procedimiento. También los jueces pueden decir, no, no hay por qué revisarlo, ¿sí? Doctor, brevísimo porque ya tenemos que dar paso a nuestra siguiente entrevista. El presidente Lasso, que tiene, digamos, esa posibilidad también, que es una herramienta constitucional, que es la de decretar la muerte cruzada, puede hacerlo en cualquier momento del trámite del juicio político, incluido el mismo día en que se está analizando ese tema en el Pleno. Sí, el artículo 148 de la Constitución de la República, Alexis, no establece temporalidades, lo cual le da una facultad de realizarlo en cualquier momento, inclusive el día efectivo del juicio político. Puede presentarse el presidente de la República y decretar la muerte cruzada en su intervención o interpelación, en cualquier momento. Ojo, aquí el único condicionamiento son las causales. 148 de la Constitución, 3 causales en específico, ¿no es cierto? Arrogación de funciones por parte de la Asamblea. Se requiere dictamen de la Corte Constitucional. No va a proceder en ese sentido porque hay un trámite intermedio. Tercera causal, grave crisis política y conmoción interna. La conmoción interna tiene que ser declarada por un acto paralelo. Ejemplo, estado de excepción. La crisis política sí puede ser declarada directamente por el presidente, pero la conmoción interna requiere de un acto paralelo. Complicado que lo haga en ese momento. Obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, plan creando oportunidades. 5 ejes, no sé cuántos objetivos, más de 400 metas. Los ejes establecen que al menos se atiendan 3 cosas: desempleo, seguridad, y no recuerdo el siguiente, pero se puede decir que la Asamblea obstruyó sistemáticamente ese plan. Sí se puede decir, porque es una valoración subjetiva del presidente de la República. ¿Hay pruebas de eso o hay motivación? Sí. Que la Asamblea no pasó la ley. El tercer punto, educación. No pasó la ley del cambio de régimen laboral, obstrucción al plan en cuanto al tema del pleno empleo. Educación superior de calidad, no pasó la ley o las reformas propuestas a la ley de educación superior, ¿sí? Y en el tema de seguridad tampoco han pasado las posibilidades legislativas. ¿Se puede hacerlo? Sí, bajo la segunda causal, que es arbitrio exclusivo del presidente. Sí, el tema de la obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, Licenia y Alexis. Pero tal como están las cosas, descartada la primera posibilidad, ¿cuál totalmente, de las dos se totalmente. ¿Cuál de las dos se acerca más? ¿Cuál de las dos le facilitaría más? ¿Ninguna de las dos restantes? No, le facilita el tema de la muerte cruzada. En el tema de la obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo es atribución exclusiva del presidente. Es decir, solo en la parte emotiva del decreto de muerte cruzada tiene que señalar cómo la Asamblea lo obstruyó. Nadie hace verificación. Y en la tercera causa, Licenia, que es grave crisis política y conmoción interna, la conmoción interna requiere de un acto paralelo, como por ejemplo un estado de excepción, como los que tuvimos en el momento del paro, ¿sí? Porque la conmoción interna tiene que ser declarada por el propio presidente. Es decir, estado de excepción más muerte cruzada. La que le facilita las cosas en caso de muerte cruzada es la causal número 2, que es la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo de manera arbitraria por parte de la Asamblea. ¿Y el presidente puede emitir un estado de excepción el mismo día de la votación? Podría también. Pero ojo, que el estado de excepción requiere de control constitucional. No va a tomar ese riesgo el presidente de la República. Y la Corte tampoco. Y la Corte tampoco, exactamente. Un estado de excepción arbitrario para declarar la muerte cruzada, la Corte Constitucional lo va a revisar. Sería catastrófico en ese sentido. Entonces, la segunda opción es la que queda de pleno arbitrio del presidente de la República. Vale. Muchísimas gracias.